Muy bien, la clase de hoy entonces tiene que ver con la segunda unidad, narratología, monomito. Vamos a chequear el discurso escatológico y de revelación. Vamos a revisar la definición de esto y durante estas dos clases vamos a trabajar sobre este tipo de discurso. Hay mucho que se puede hablar sobre este tipo de discurso porque proviene de ciertas hipótesis de eruditos, académicos como Campbell, Chomsky, sobre todo Chomsky, que habla de estas manipulaciones de los medios masivos a lo largo de la historia tardía, digamos, de la historia de la humanidad por los últimos 100 años aproximadamente. Aunque las manipulaciones discursivas, desde que existió la retórica, existen. Pero se han acrecentado estos últimos 80 años, más bien, con el surgimiento de la telecomunicación y las comunicaciones masivas de una manera muy potente. Eh, y eso, bueno, historia universal, en el colegio uno ha revisado grandes hitos, grandes hechos, sobre todo lo que tiene que ver con guerras mundiales y eh, eh, grandes acontecimientos de la historia de la humanidad. Vamos a partir con eso. Antes de esto, les recuerdo que por fecha tenemos la siguiente evaluación el próximo lunes. ¿Ya? El próximo lunes sería la próxima evaluación de este curso. Y yo estoy bien optimista porque la primera evaluación a ustedes les fue bien, a todos les fue bien. Una primera evaluación pensada en que fuera trabajada de manera grupal, eh, aplicación, tuvieron tiempo, así que los resultados son óptimos en ese sentido. La segunda evaluación es personal, individual, y tiene que ver con recoger los conceptos de esta unidad, del viaje mítico, del viaje del héroe. Les voy a pedir que hagan ejemplos, por eso les he pedido durante las clases que vayan pensando en ciertas aplicaciones. Toda la bibliografía que está sugerida en las presentaciones son parte del contenido para la prueba y son materiales que ustedes lo pueden consultar. eh, y aún más, o sea, tiene una relación tan cercana porque todo lo que yo voy diciendo acá he tratado de ser lo más ordenado posible, que las referencias a esa bibliografía están dentro de cosas que yo voy mencionando en la clase, por lo tanto, no estamos jugando a los misterios, o sea, está toda la información vertida. De esa ¿Profe? manera, sí, Fernanda. Ay, disculpe. No, No, lo dime. que pasó es que estaba viendo, yo revisé como las fechas que salían en Moodle y la evaluación me tira que es como para el junio 11, eso cae viernes. ¿Estás segura? O sea, Yo tengo la lunes 7. Ah, ¿sabes lo que pasa? Es que nos comimos una clase en el Moodle. Tengo que arreglarlo. ¿Te acuerdas que hubo una clase que no se hizo clase? Que hubo un día de paro. O no, ujú, paro, no sé. ¿Cuándo fue? Parece el día del trabajo, algo así. Entonces hay una sí, cayó un clase. viernes. Claro, hay dos clases que se eliminaron. No me acuerdo por qué. En el orden se reestructuró y quedan eliminadas. Entonces, eh, si la hacemos el 11 nos va a faltar tiempo para meternos en la evaluación en la unidad 3. Por eso es como la cantidad de clases para llegar a la evaluación de la unidad 2 está en orden, está de acuerdo. O sea, la clase del viernes es discurso de revelación y la siguiente clase ya es la unidad 3. Por lo Ah, tanto, ok. tiene que haber una prueba antes de empezar la unidad 3. Por eso. Ah, ok. Sí, Sí. era solo que recordaba eso del Moodle. Sí, sí. Gracias. No, gracias, Fernanda. Y la prueba, o sea, de manera justa a lo que plantea Fernanda, el día viernes vamos a dejar un espacio para que ustedes formulen preguntas. ¿No? Cualquier pregunta que tengan sobre la bibliografía, sobre las clases, sobre este tema, cualquier cosa. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora bien, como les digo, la prueba tiene que ver con análisis y en ese sentido no es una prueba que ustedes tengan que sea una prueba como clásica de memoria sobre 20 preguntas sobre conceptos y de memoria. No, no me interesa eso. De hecho, por eso mismo esta clase va a ser una clase de análisis y por eso voy a empezar inmediatamente para ir avanzando. Lo que vamos a plantear es la escatología. ¿Qué es el concepto de escatología? ¿Ya? Y para eso voy a empezar con este, este hecho histórico que, si bien es cierto, muchos de ustedes estaban naciendo aproximadamente en esa época o ya habían nacido, no es algo que hayan vivido como adultos, yo lo viví como adulto, obviamente,
por las noticias, o sea, me acuerdo estar sentado trabajando en el computador, 9 de la mañana un día y un día nublado, en que se anticipaba en Chile que iba a ser un 11 de septiembre súper duro, porque había mucha efervescencia social. Imagínense, estamos hablando de 2001, y había mucha efervescencia social y se anunciaba que ese 11 de septiembre en Chile iba a ser durísimo, iba a ser muy aguerrido en la calle. Y fue un silencio absoluto después de que se supuesta, porque era algo muy extraño que estaba ocurriendo. Em, ¿Se acuerdan ustedes de eso? En lo ¿Alguna de personal yo no ustedes? me acuerdo mucho porque era muy chica, pero Mm, sí he visto como muchos documentales respecto al tema porque suelo ver casos como de misterios, desapariciones, entonces siempre aparece el tema de gente que o fue víctima o gente que estaba en la zona y nunca volvió a aparecer. claro, sí, 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 exacto. Claro, me imagino. Claro, es como, yo tampoco viví la Segunda Guerra Mundial, pero sí uno se acuerda efectivamente que son hechos importantes la Nagasaki, Hiroshima, lanzamientos de esas bombas que fueron un hito dentro de la historia mundial porque se produjo un nuevo ajuste o desajuste, aparecieron las Naciones Unidas y aparecieron un montón de elementos que hicieron que el juego del poder en el mundo se jugara en una mesa con la llamada Guerra Fría. Bueno, lo que ocurre con el 11 de septiembre, y aquí puse harto texto porque es como un resumen, hiper resumen, es que este episodio lo que hace es anunciar un nuevo estado de las cosas, un nuevo mundo. La guerra de Afganistán, eh, y aparece este denominado guerra contra el terrorismo. ¿Ya? Uno puede ser eh, pro yankee, odiar a los yankees, eso un poco quita lo mismo, porque lo que ocurre es que finalmente con este hecho se devela o cae un telón de cómo se estaba estructurando y cómo se estaba orquestando las relaciones de poder en el mundo y cuáles eran los tipos de discursos que se manifestaban para hacer el control debido o generar opinión. Noam Chomsky fue uno de los que a primero escribió. Noam Chomsky, ¿se acuerdan? Es como nuestra virgencita de Guadalupe. Noam Chomsky es como nuestro ícono de la lingüística de nivel mundial, un tipo muy respetado. Y él fue uno de los que primero también escribió sobre esto. De ahí un libro, Manufacturando el consentimiento, se llama, un famoso. Bueno, y otros más. En fin, lo que les quiero mostrar, recordando este hecho histórico, es que cuando, cuando ocurre, pasa esto. Bush, el entonces presidente, está en un acto escolar y este video de Michael Moore, de un documental que él hizo, Fahrenheit 9/11. Michael Moore, un gran documentalista que también ha escrito mucho sobre esto, nos plantea lo siguiente, este interrogante, fijan. Read this word the fast way. Get ready. Yes, man. Get ready. Yeah. Okay, get ready to read the words on this page without making a mistake. When the second plane hit the tower, his chief of staff entered the classroom and told Mr. Bush, the nation is under attack. ¿Ves la cara de Bush? Not knowing what to do, with no one telling him what to do, and no Secret Service rushing in to take him to safety, Mr. Bush just sat there and continued to read My Pet Goat with the children. Y hace como que lee, está ahí, la cara, es extrañísima esta situación. Nearly 7 minutes passed with nobody doing anything. As Bush sat in that Florida classroom, was he wondering if maybe he should have shown up to work more often? Should he have held at least one meeting since taking office to discuss the threat of terrorism with his head of counterterrorism? Or maybe Mr. Bush was wondering why he had cut terrorism funding from the FBI. Or perhaps he just should have read the security briefing that was given to him on August 6, 2001, which said that Osama bin Laden was planning to attack America by hijacking airplanes. Bueno, miren, el video, disculpe que no está sin subtítulos, pero se entiende básicamente que lo que él
está ahí en una situación, en un acto escolar, le avisan, no se mueve, no hace nada. Y Michael Moore empieza a especular, ¿qué pasa? O sea, debiste haber visto estos informes que te alertaban de que algo podía pasar, de algo podía suceder. ¿Por qué? Entonces, esta evidencia, según Michael Moore, según otros autores, este hecho se transforma en una evidencia de que algo raro estaba pasando, porque no podía ser posible que al nivel de cúpula, de política y poder, no supieran, y de inteligencia, no se supiera qué iba a pasar ese gran acto terrorista. Y es por eso que se habla del mito del 9/11, es decir, de que empieza a gestarse un mito, un relato mítico que, tomando las características propias de tomando las características propias de un mito a la clásica, como nosotros lo hemos estado trabajando, y considerando la forma de divulgación mediática, eh, pasa como una forma discursiva que genera opinión y genera una visión de cómo están las cosas en el mundo. Es por eso que es importante este hito de retomar lo de las Torres Gemelas, porque si bien es cierto, se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, está lleno de películas documentales, eh, confabulacionistas, desde lo más, eh, de lo más pensado del mundo, hasta cuestiones como, oye, pero es obvio, hay una causa-efecto supernatural, aquí hay terroristas que había que perseguir porque le hicieron gran daño a la patria, según lo que dicen los norteamericanos, los estadounidenses en particular. Entonces, esto es un punto de partida para ir avanzando y metiéndonos en lo que es lo escatológico. Y acá yo les entrego una definición de lo que es lo escatológico, que es la definición por antonomasia de la escatología tiene que ver con el Apocalipsis, con el clásico libro del Antiguo Testamento, que es un gran libro, por lo demás. El Apocalipsis, semióticamente, simbólicamente, es extraordinario. Es un libro muy raro. De hecho, vamos a mirar algunos versos. La escatología se ocupa del destino final de la humanidad. Y es el destino final del universo, encima. O sea, es como el macrocosmos. ¿Se acuerdan cuando hablaba Campbell de la distinción entre el macrocosmos, el microcosmos? Bueno, el Apocalipsis presenta al hombre eh, enfrentándose al macrocosmos. Y es ahí donde la divinidad aparece. Les pregunto, ¿qué discurso de este tipo hemos presenciado en alguna oportunidad, en algún momento de nuestra vida? Cristóbal, ¿quieres decir algo? No, tenía una duda. ¿Qué quiere decir escatológico? El fin del mundo y el fin de la historia. Es Sí. decir, que en esta clase de discursos no creen como en el renacimiento de un nuevo mundo. No, Es no, como simplemente el final. exactamente. Aquí se destruye todo. Hasta aquí nomás Mm, llegamos. Hasta aquí nomás llegamos. mm, Se acabó todo. Eh, mm. y es por eso que... Pero es que en el fondo, el truco es decir que para que esto no ocurra, hay que seguir ciertos pasos para recrear un nuevo mundo. Y es un poco lo que ocurre, lo que se ha criticado a este tipo de discurso del gobierno de Bush, que lo que hace es decir, oye, sí, nos quebrantaron nuestra civilidad, nuestros derechos humanos, nuestros derechos como nación, nadie se mete con nosotros, y todo ese cuento tan folclórico de los gringos, pero lo que sigue después es, em, ah, pero si nos vamos a la Guerra Santa, si vamos a matar a estos terroristas a su propio lugar, tenemos posibilidad de revertir y armar todo. Entonces, es una especie de engaño, finalmente. Pero para que eso ocurra, uno necesita creer que este es el fin del tiempo, se acabó todo. Bueno, hay varios discursos de este tipo o con matices dentro de lo que nosotros escuchamos y vemos a diario, ¿ya? Aquí les presento el discurso escatológico sí por antonomasia. ¿Fijan? Juan ve fuego y desolación que se derraman durante el séptimo sello y que preceden a la segunda venida, de Jesucristo. Pero antes de esto hay destrucción. Entonces, cada sello que él percibe, que Juan ve en esta visión fantasmagórica, tiene que ver con etapas, es como visiones de hechos en el tiempo que van a ir botando el estado actual del mundo. Es por eso que a lo largo de la historia siempre ha aparecido gente como adivinadora
o con poderes sensoriales o poderes psíquicos o poderes de algún tipo concedidos por Dios o por o los ovnis, los extraterrestres. Hay un montón de cuestiones raras y medias mentirosas que lo que tratan de hacer es justificar de alguna manera en un sentido mítico, porque la mentalidad mítica está en los seres humanos y somos muy propensos a creer cualquier cosa que nos dicen con convicción, que si alguien aparece y revela que los 7 ángeles me dijeron que estaban delante de Dios, le entregaron las 7 trompetas y antes de eso cada trompeta va a sonar, antes de que ocurra un nuevo cambio, cada trompeta va a sonar y con ese sonar de las trompetas van a aparecer fuego, rayos, demonios, y se va a aniquilar todo. Esa fantasmagoría simbólica no es posible creer, pero si tú le preguntas a alguien que, que- que es muy religioso, que está muy apegado a la literalidad de estos textos, lo va a tomar como, pero obvio, esta es la verdad. O sea, estamos esperando que llegue el apocalipsis para que seamos juzgados por nuestros pecados y aparezca un nuevo Cristo o una nueva oportunidad de salir y vivir. Bien, acá les dejo otro poquito más para que le echen una mirada después. Entonces, el uso del monomito como discurso escatológico está estudiado por varios autores y distintos niveles. Uno de estos estudios que es re interesante, un documental o documental, algunos le decían la documentira o el infodocumental, ha tenido varios nombres porque Zeitgeist o el espíritu del tiempo es un término y nombre de la película documental que busca revelar o develar o analizar el mito del 9/11. ¿Ya? Si bien es cierto, el libro viene lleno, o sea, la película viene con en los créditos lleno de referencias bibliográficas, hay muchos detractores que han dicho que eso es mentira, simplemente que han puesto ahí una cantidad de datos que son falsos. Y prueba de eso es que el mismo director de este documental hizo una segunda película sobre esto y después una tercera película. Y francamente, claro, la tercera ya tenía dimensiones un poquito especulativas que ya uno como que tendría que alejarse un poco de ese tipo de planteamiento, porque hablaba de un montón de otras cosas. Pero básicamente esta primera película es como una ópera prima que dividía en 3 partes. En la primera parte se habla sobre el poder de la religión como creadora de mitos falsos. Ahí es muy despectivo con la religión, así es que eso para verlo con criterio formado, adultos con criterio formado, porque si alguien es muy religioso y se siente mal con eso, ya obviamente hay que mirarlo desde el punto de vista de un análisis crítico. La segunda parte, que vamos algo a ver de eso, trata sobre esto, el mito, cómo se devela este mito del 9/11 que está acá, traducido. Y la tercera parte habla de cómo la banca ha operado a nivel mundial, no la banca norteamericana, a nivel transnacional, transmundial, que opera y ha generado los máximos negocios, al igual que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Esto también ha servido para reactivar la economía y hacer que los millonarios sean más millonarios y se produzca más desigualdad aún. Esa es la tercera parte. Bueno, en lo que respecta al monomito como mito, ¿ya? Aquí están los elementos clave de este monomito o esta reestructuración de la realidad que hace la plana directiva del gobierno norteamericano a propósito de los atentados. 19 secuestradores dirigidos por Osama Bin Laden tomaron 4 jets comerciales con navajas mientras evadían el sistema de defensa aéreo NORAD. Alcanzaron el 75% de sus objetivos. Las torres 1, 2 y 7 del World Trade Center colapsaron en forma de pancake, debido a una falla estructural causada por el fuego. Asimismo, el avión que alcanzó el Pentágono se vaporizó en el impacto, igual que el avión que se estrelló en Shanksville. La comisión del 9/11 descubrió que no hubo advertencia previa por este acto terrorista, mientras que múltiples fallas gubernamentales obstaculizaron una defensa adecuada. Fíjense, ese es el relato como sucinto, la síntesis de todo. Obviamente, esto es una construcción, ¿cierto? Una reconstrucción en donde están todos los personajes, todos los participantes y un montón de hechos que supuestamente hay que creer que sean de esa manera. Rápidamente esto fue cuestionado porque el avión que cayó en el Pentágono, recuerdan que hubo un avión que cayó en el Pentágono y otro que se estrelló por otro lado. El avión que cayó en el Pentágono como que se deshizo, se evaporó, algo extrañísimo. Y el de Shanksville también fue una cuestión rara. Ahora, ese tiene más posibilidades por la forma en donde cayó y todo eso, pero no. Lo de 19 secuestradores que evaden el sistema de defensa aéreo es también bastante poco plausible. Eh,
En fin, hay una serie de elementos que no son creíbles, no son reales. Bien, vamos a revisar entonces una parte de este documental para mirar, para ver de qué se trata un poco, cómo lo hilvanan. ¿Alguna pregunta, comentario antes de...? Ahí va. Hay evidencias de que, si bien puede que, supongamos que el 70% de los datos, por ejemplo, fuesen falsos, sí hay evidencia de que a partir de este momento hubo un cambio político mundial, la reorganización, la reestructuración de los poderes y de cómo actuar frente a ciertas cosas. Por ejemplo, la justificación de estas guerras en que hoy día la matanza de la semana pasada, antepasada de Israel en Palestina, está justificada de acuerdo a estos tipos de parámetros de cómo funcionar políticamente. Ya. Eso es bien interesante. Bueno, para cerrar esta primera parte de la clase, porque no tenemos mucho tiempo, ojalá puedan revisar la segunda parte, para cerrar la primera parte de la clase, que eso quise decir. Pueden revisar la segunda parte de este documental, que yo lo dejé en una pausa ahí, continúa, quedan como 15, 20 minutos más de documental, de esa segunda parte del documental, donde se explican la línea de documentación, se seleccionan ciertos elementos simbólicos, etc. También interesante en estos casos ver quién es Peter Joseph, el autor de la película, que es un director, productor, gestor, con quién está relacionado. Eso también influye mucho para uno poder explicar por qué se dice de tal cosa y de tal manera. Porque en este mundo no existe la objetividad, ¿no? Nadie es objetivo, todos hablamos desde una vitrina, desde una vereda, desde una mirada, con unos lentes, con ciertos prismas. Así que eso es muy importante para efectos del análisis. Vamos a pasar a una segunda parte de la clase, que es tratar de situarnos en Chile, en Chilito. ¿Qué es lo que ocurriría en nuestro país? ¿Qué es lo que ha pasado? Y aquí me quiero separar de lo que acabamos de ver. No vamos a ver algo de esa naturaleza, sino que lo primero fue ejemplificar, mostrarles un hecho muy potente a nivel mundial que cambia la estructura del orden, del manejo de las políticas internacionales, de la forma de hacer guerra, etcétera, un montón de cosas. Ahora vamos a ver desde la lógica de cómo el discurso toma matices escatológicos y está presente en nuestro día a día. Vamos a verlo a través de un análisis de un medio, de un personaje en Chile. Pero esto no quiere decir de que quien hable, a quien vamos a analizar, ocupe el discurso escatológico de una manera así tan caricaturesca como se plantea en el documental anterior. ¿Ya? Eso, eso ténganlo muy claro para que no nos confundamos. Vamos a un análisis como de nuestra realidad. A ver, si nosotros hoy día admiráramos y escogiéramos un medio, a ver, escojamos BioBio Chile. BioBioChile.cl parte como una radio, hoy día un gran conglomerado de radios a nivel regional, en todo Chile. Prueba de eso es que si ustedes están en Punta Arenas, escuchan Bio Punta Arenas, y arriba dice selecciona tu región, y es un portal de opinión. Tomás Mochati, el director, ahí está el personaje. Tomás Mochati es un personaje muy, muy, muy controvertido, porque tiene una opinión, una manera de decir. Yo creo que han escuchado hablar de él, o lo han escuchado en algún momento en alguna crítica o algo, porque aparece en televisión, aparece en la radio, es como un personaje que está ahí. Opina de todo, sobre todo política. Entonces, por ende, cuando uno opina de política y tiene una línea editorial y dirige un medio, obviamente que tienes enemigos y tienes amigos, puede que más enemigos que amigos. Y él dispara para todos lados, lanza a la izquierda, a la derecha, etc. Entonces lo que vamos a revisar ahora es un discurso particular que pronunció ayer, hoy día es 31, 30 o 31 hoy, 31, ¿cierto? 31, Sí, fue profe, hoy día es el 31. 31, sí. Entonces fue el sábado. Esto es una cuestión que lanzó el sábado, una crítica, más bien una opinión sobre, y una hipótesis sobre lo que es Chile. Vamos a revisarlo, revisémoslo mejor y después conversamos. Chile ha sido siempre un país aislado. No es una simple retórica poética que la cordillera, el desierto, la Antártica, el mar infinito hayan constituido barreras naturales. Así, nosotros los chilenos nos transformamos en isleños. Y una de las características de los isleños, además de la inconsciencia de lo que ocurre fuera de la isla, es su homogeneidad. Y eso somos los chilenos, muy homogéneos. Se lo voy a probar ahora, en este instante. Por ejemplo, si usted habla con un desconocido por teléfono, usted,
Usted habla alguna banalidad con alguien, cuelga, y yo le pregunto, ¿usted habló con una persona de Arica o de Punta Arenas? No tendrá respuesta, porque personas que han vivido siempre a 4.000 kilómetros de distancia hablan igual. No hay ningún país en el mundo, ningún lugar en el mundo en que personas que vivan tan lejos hablen igual, de la misma manera. Solo ocurre en Chile y eso se produce por su aislamiento. Usted sabe, leche más plátano y azúcar, usted los mete en una juguera y el resultado es leche con plátano, homogéneos. Chile siempre se ha parecido a una probeta de laboratorio, esa que se usa para la experimentación, para los ensayos. Esta homogeneidad, unida a una característica perdida, el verticalismo, hizo que Chile fuera durante muchísimos años un mercado de prueba para nuevos productos, un país de ensayo y error. Aquí se probaron no solo productos nuevos, sino también campañas de marketing que después se desarrollaron en otros países. Pero no fue solo el marketing, también hubo ensayos en política. En 1936 surgió en nuestro país el Frente Popular, esa alianza impulsada por los partidos Radical, Comunista, Socialista, Democrático y la Confederación de Trabajadores de Chile. De ahí surgió la presidencia de Pedro Aguirre Cerda y fue el experimento para oponerse al fascismo. Fue bajo la presión norteamericana que un gobierno de derecha, el gobierno de Jorge Alessandri, comenzó con la reforma agraria, aunque incipiente, tanto que la llamaron la reforma agraria del macetero. Pero comenzaba ahí otro experimento. Ante el avance de las fuerzas marxistas en América Latina, en medio de la Guerra Fría, iluminados por la victoria de Fidel Castro en Cuba, surgió en Chile la idea de que la mejor forma para detener el avance de las fuerzas marxistas o comunistas y la radicalización de la izquierda chilena era la democracia cristiana. ¿Qué propugnaba la democracia cristiana en ese tiempo? El socialismo comunitario, basado en la doctrina social de la Iglesia. Los DC de la época marchaban con la Biblia en una mano y la obra de Jacques Maritain en la otra. De más está decir que este ensayo fue apoyado con muchísimos recursos por parte de Estados Unidos, que financió parte de la campaña presidencial de Eduardo Frei Montalva. Los DC hicieron una enorme reforma agraria en nuestro país sin pagar en la práctica a los expropiados y sin entregar ningún título de propiedad a los nuevos dueños, porque todo era comunitario, todo se materializaba en los asentamientos campesinos, o sea, un socialismo real en la producción agraria. El país se fue desencantando de cada experiencia para luego pasar a la siguiente. Del socialismo comunitario, con incienso e invocaciones al Dios cristiano, se pasó a la Revolución Chilena, con empanada y vino tinto. En nuestro país surgió el primer gobierno marxista que llegaba al poder por las urnas en el mundo, porque hasta entonces siempre había sido o habían llegado al gobierno por la vía armada. Este civismo de Chile despertó la atención mundial y Salvador Allende se transformó en figura mundial. Esa experiencia que todos estaban mirando fracasó. Y llegó luego el general Pinochet y los Chicago Boys y nuevamente nos sometimos a una prueba. Antes que Margaret Thatcher, fue en Chile donde se implementó el modelo neoliberal. Comenzó en 1975 con Jorge Caguas y duró hasta el 18 de octubre de 2019, hasta el estallido social. Este experimento, que luego ocurrió en muchos países, puso también a Chile en la mira de muchísimos países. Y también los norteamericanos estaban preocupados y los grandes economistas de Chicago miraban esta probeta chilena. El mercado y el crecimiento fueron el motor desarrollista de nuestro país. Con sus luces y sombras, este experimento ahora terminó. Claro, quedan resabios que muestran lo peor. Hace algunos días, la Clínica Las Condes presentó una querella en contra de su ex gerente general Freddy Jacial, porque, ¿saben qué consiste esto? Porque lo acusan de haber recibido demasiados pacientes FONASA con COVID. Lo acusaron de administración desleal por intentar salvar enfermos de la muerte.
O sea, una clínica acusa a su exgerente, una clínica acusa a su exgerente por intentar salvar a enfermos de la muerte. Notable es que estos son los últimos estertores del modelo. No sabemos lo que viene. Lo cierto es que el nuevo clivaje es neoliberalismo contra antineoliberalismo. Y ha ganado este último, el antineoliberalismo. En estos días, ahora, hay una intensa actividad diplomática en Santiago. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los extranjeros ven que puede producirse aquí en nuestro país una experiencia nueva. Agotado el neoliberalismo por la desigualdad, por el abuso, por la arrogancia de los grandes empresarios, el cambio cultural, el choque generacional, la irrupción de las nuevas tecnologías. Recordemos que la nuestra será la primera constitución que se redactará en el mundo bajo la presión de las redes sociales. Muchos están atentos a nuestra experiencia que se viene, o sea, a la experiencia de los próximos años. Pese a la violencia inaudita ocurrida, no solo por su envergadura, sino también por su prolongación de varias semanas, muchos siguen confiando en la excepcionalidad chilena en América Latina. Incluso se olvidan de la violencia que por días castigó a muchos territorios después del terremoto. No solo hubo violencia después de octubre del 2019. La excepcionalidad chilena está dada por su homogeneidad, lo repetimos, y por su fortaleza institucional. Porque pese a la gran caída de las instituciones, pese a la violencia, el gobierno chileno no cayó, el gobierno de Sebastián Piñera, sino que hubo un acuerdo para una salida institucional, un acuerdo para votar por el término de la Constitución y votar para elegir una asamblea constitucional. Muchos creen que la vía chilena puede ser un modelo para otros países de América Latina. Por eso el proceso chileno recibirá ayuda externa, mucha ayuda externa, para que le vaya bien. Naturalmente que el camino está repleto de riesgos. Algunos. El Partido Comunista chileno, se modernizará reconociendo, por ejemplo, los horrores de Venezuela y entenderá que los derechos humanos deben defenderse siempre y en todo lugar. Habrá un reconocimiento de que debe haber espacio para el mundo público y el mundo privado. Se entenderá que si se quiere más Estado, es imprescindible modernizar el Estado porque si no la experiencia fracasará. Es posible meterse en la cabeza que si es ético pagar impuestos, también lo es, y en la misma medida utilizarlos bien. ¿Cómo solucionar eso de ayudar a quienes lo necesiten, pero resguardando que no haya un desincentivo para buscar trabajo y trabajar finalmente? ¿Se podrá redactar una constitución en la que todos o con la que todos puedan gobernar, o sea, que puedan gobernar con esa norma, con ese cuerpo legal, todos los sectores políticos? Por ejemplo, hasta acá tenemos, podríamos decir que hay tres partes en el discurso de él. Una primera parte donde denuncia, presenta su hipótesis, luego comienza a desglosar una cantidad de hechos y empieza a tirar sus dardos. ¿A dónde tira los dardos? A la izquierda, a la derecha, al centro, a personas, a instituciones. Hay hechos sociales a los que apunta. Y ahora en esta parte, final de esta primera parte de su discurso, él genera ciertas preguntas, ciertas interrogantes. Interrogantes que uno podría catalogar si son de carácter exploratorio o bien concluyentes, quiere llevarnos hacia conclusiones, quiere, entre comillas, llevarnos de la mano hacia ciertas conclusiones en particular. Entonces, este tipo de cosas hay que resolver, hay que analizar. Por eso este video lo vamos a seguir analizando, considerando. Yo se los presento hoy día en esta clase y la idea es que podamos revisar esa estructura que tiene, los elementos, las ideas fuerzas que están detrás. Vamos a continuar antes de pasar a las preguntas. Y que esa constitución resguarde libertades, porque las constituciones nacieron primero para resguardar libertades frente al poder y luego para establecer derechos sociales. Se entenderá nuevamente que si se quiere mejorar el nivel de vida y no solo repartir lo existente, es necesario ahorrar, invertir, crecer,
como lo hicieron en algún momento países que se admiran, como Suecia, Finlandia y Noruega, en medio de una explosión de derechos anhelados, habrá espacio para el rigor, el esfuerzo, la seriedad y la exigencia en las universidades, en los trabajos para mejorar la productividad. Y esa seriedad ocurrirá en policías, fiscalías, ministerio público, tribunales, donde por excesiva desaprensión hasta se puede decir que se ha caído en muchos casos en la prevaricación. Existirá la conciencia necesaria que el narcotráfico es incompatible con cualquier posibilidad de convivencia democrática y que hasta el momento esa batalla se ha perdido. Porque por si alguien lo ha olvidado, el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, acusado de estar ligado al narcotráfico y próximo a ser formalizado por enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero, salió reelecto, porque a un 25% de los electores todos esos delitos por los que va a ser formalizado no les importó. En un mundo en que se critica con razón la desigualdad, ¿habrá alguna posibilidad que se pretenda que también los muertos son iguales? Porque amplios sectores políticos de la izquierda, y me refiero hoy a la izquierda, porque en estos momentos detentan muchísimo poder y van a tener muchísimo más en el futuro. Esa izquierda ha tenido un silencio agotador ante los asesinatos del policía Luis Morales Balcázar, el PDI que murió en Temucucuí, ha sido asesinado, y de los carabineros Eugenio Naín y recientemente Francisco Benavides. El silencio ha sido tremendo. Son todos estos escollos grandes, de dimensiones tales que si no se superan, habrá una experiencia fallida. Lo más probable es que el próximo presidente sea de la izquierda y que la derecha tenga la próxima elección presidencial perdida. El poder de la izquierda, con presidencia, Congreso y Asamblea Constitucional en sus manos, será enorme, casi sin contrapeso, pero también con instituciones que están de su lado, como el Ministerio Público, en buena parte, y también buena parte de los tribunales. Su responsabilidad será tan grande como su poder. Ya no se podrá achacar nada a la derecha. Este será el nuevo experimento chileno. Naturalmente que todo puede naufragar si no logran dominar la economía y asegurar el nivel de vida que hoy existe. Porque muchos jóvenes que desean cambios, ahí está el cambio cultural, les va a costar soportar un deterioro de sus condiciones de vida, porque el altruismo no es tan grande como para eso. Da la impresión que el desarrollo tecnológico, que ha sido exponencial en los últimos años, ha hecho que el tiempo pase más rápido, como si todo fuera una película en cámara rápida, en cámara acelerada. Y los procesos también, los procesos políticos también se ven acelerados. Por lo que la nueva experiencia chilena, para bien o para mal, también va a ser una experiencia rápida, acelerada. Los ojos están puestos en Chile y su nuevo experimento. El futuro dirá si es una fórmula que pueda ser replicada en esta parte del mundo. Naturalmente que nadie se juega aquí la vida. Somos un país pequeño, insignificante, en el que si la experiencia funciona, fantástico. Y si no funciona, no importará tanto. Si nos va mal, no le provocaremos daño a nadie, no le pasa nada al resto del mundo, salvo a nosotros mismos. Como el ensayo que ocurre en una probeta de laboratorio, tan importante o tan insignificante como eso. Ya, fueron 15 minutos, ¿eh? Disculpen que haya puesto entero, pero quería asegurarme que todos lo vieran, o por lo menos lo tengan en carpeta. Ya. Esto entonces, tal, como video, uno se hace cuestionamientos como auditor, piensa, por ejemplo, acá no te hago unas preguntas, ¿hacia dónde lanza dardos Moschati? ¿Ya? ¿A la izquierda, a la derecha, al centro? ¿Va a culpar a las instituciones o a personas o a hechos históricos de lo que pasa hoy en Chile o hacia dónde va Chile? ¿Cuáles son los elementos de su relato? Y aquí nos empezamos a meter nosotros de lleno en nuestra disciplina discursiva. ¿Cómo quiere probar su hipótesis? Chile es una probeta. Entonces, yo les presento lo siguiente, forma de aproximarse. Revisar el video con atención. Obviamente hay que reverlo, releerlo, escucharlo y registrar algunas cosas. Por ejemplo, 3 ideas fuerza, que en realidad podrían ser más de 3. Yo creo que hay 5 o 6 ideas fuerza, importantes,
voy a abrir esa pregunta 5 o 6, que manifiesta este director del medio, como director del medio. ¿No? No es una persona, no es Tomás Mochati en sí, es Tomás Mochati, director del medio, que está hablando desde de su lugar editorial. La causa de la situación social y política de nuestro país, ¿cuál es? ¿Cuál es el peor miedo que pronostica para Chile? Y en este sentido, ese peor miedo tiene auditores, con nombre y apellido, entre comillas. O sea, segmentos de nuestra población que podrían estar sintiendo el peor miedo de sus vidas en este momento. Porque a lo mejor hay otros que no les provoca miedo y que esto no sea un miedo para todos. O sea, que pueda seguir esta lógica como de que a algunos les da miedo y a otros no. Con esto en mente, vamos a ir analizando el discurso, revisándolo y llegar a ciertas conclusiones. Ya, yo no me voy a adelantar más a aquello. Quiero que ustedes le den una revisada y una mirada. Luego de eso, les voy a pedir que planteen una opinión personal, si están de acuerdo o no de acuerdo con lo que se plantea, con la hipótesis que se plantea y con las razones que se escriben para esa hipótesis de Chile es una probeta. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? ¿Están ahí? Tal- aparte de que el señor no se mide para tu vocabulario, ataca a todo el mundo, pero me parece que son bien sensatos los comentarios que tiene. Claro, exacto. Así, claro, todos tenemos un punto de vista, pero por lo menos lo habla de forma bien general, no culpando a uno y otro, sino que él simplemente entrega sus comentarios y da posibles escenarios y dice la realidad, porque si falla, ¿a quién vamos a afectar? La economía va a Exacto. seguir igual. Yo creo que más que nada cuando cambiemos a otro presidente y después sea de la izquierda a derecha, a mí realmente no me interesan los partidos políticos porque yo siempre he pensado elegir el mal menor. Ahí tendría que hacer como una reestructuración más grande. Claro. Y al final, después, si hay nuevas protestas sociales, no vamos a afectar ni a Argentina, ni a Bolivia, ni a Perú. Simplemente nosotros mismos vamos a estar sufriendo esos cambios y nosotros mismos nos vamos a hacer daño o protegiendo. Depende del punto de vista de cada persona. Uh-huh. Sí, bien, bien, bien. Gracias, Cristóbal. ¿Alguna otra opinión? Él ha sido un personaje en otras oportunidades mucho más violento en la manera de referirse, sobre todo a ciertas personalidades. Hubo, me acuerdo, hace un par de años atrás, una gran polémica que él tuvo, bueno, una de las polémicas que ha tenido con algunos personajes de derecha, políticos de derecha, de frentón, que se han odiado y se han perseguido unos a otros, y también con algunos de izquierda, pensando en que él siempre ataca como a este, a esta clase política, a este red set de la política. Bien, acá entonces tenemos un discurso. Para terminar la clase, voy a repetir un poco la idea del objetivo de este planteamiento, de escuchar este discurso. Hoy día nosotros estamos analizando el discurso desde un punto de vista de la escatología y el discurso de revelación, o sea, ciertos matices que son usos instrumentales del discurso cuando toman los elementos del mito. Ahora, este personaje acá, como autor, como vocero de un medio editorialmente, no está hablándonos ni de la Biblia, ni de los ángeles que se caen, ni que suben, ni que bajan, nada de eso. Pero sí, la escatología tiene elementos, o de revelación, tienen elementos que apelan a esta conciencia mítica del ser humano. Por lo tanto, cosas que a uno lo movilizan o no, están presentes en este tipo de discurso. Cuando revisamos el primer caso de la clase, el de las Torres Gemelas, y ese discurso fantasmagórico del mito del 9/11, ahí nos encontramos con algo muy orquestado, con muchas figuras, muchos personajes, elementos, acciones, alusiones, referencias culturales, etcétera. Hay un montón de cuestiones ahí que son muy potentes porque la misión de ese discurso era cambiar el estado de las cosas, como se vivía la política internacional en ese momento. Acá, modestamente hablando, el video que nosotros estamos viendo no tiene esos ribetes tan grandilocuentes, pero sí tiene algo que es muy habitual en nuestra realidad, es que escuchamos a personas hablar
desde su visión, desde su opinión, desde su verdad, entre comillas, y aludiendo a una serie de argumentos para probar hipótesis. Si ese discurso tiene matices escatológicos o no, eso es lo que tenemos que probar durante la revisión del video. ¿Ya? Por lo tanto, este video queda como parte del trabajo que vamos a realizar en la primera evaluación, perdón, en la segunda evaluación, que es el próximo lunes, y durante la próxima clase vamos a revisar algunas preguntas que ustedes tengan, y vamos a cerrar esta idea de lo escatológico junto con la presentación de lo que es el discurso de revelación, que como ustedes podrán adivinar tiene que ver con mostrar un mundo nuevo, una nueva realidad. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, comentario final hasta acá? No realmente. No. ¿Se entendió todo? Sí. Sí, en general sí. Sí. No creo que haya sido un tema tan complejo de entender. Bien. Respecto a esta persona, en general, encuentro claro que es como de las pocas personas como de los medios tradicionales de comunicación que en general no le importa como tirar la pelota para cualquier lado. Claro. Pasa mucho aquí que los medios más tradicionales no se mojan el potito. Exactamente. Porque claramente la política aquí todavía tiene mucha influencia sobre los medios y no solo sobre la opinión pública, sino sobre también como los propios inversionistas de los medios. Entonces, si estos inversionistas que son de partidos generalmente muy marcados, ven que ese medio está diciendo algo en contra del partido donde los inversionistas tienen su ideología o militan, claramente se lo van a hacer notar no de una forma muy, muy tranquila, ¿no? Claro. Con Exacto. repercusiones claramente que van a afectar a ese medio. Totalmente. Es por eso que muchos de estos, este personaje anda con guardaespaldas. Yo lo he visto en la calle, en Providencia, y anda con un par de personajes como que detrás, así. Porque están siempre amenazados, siempre están amenazados de muerte o de que te van a pegar o algo así, porque son gente que habla más o menos lo que piensa. Ahora, de repente ha dicho cosas que dan ganas de decirle, oye, pero te levantaste mal hoy día, ¿qué te pasó? Porque no al lugar, o sea, tus comentarios son como totalmente ilógicos, salen como de una rabia. Pero este discurso es como bien moderado, por eso lo escogí, porque está bien moderado y tiene como elemento, además que es súper actual, porque está pronunciado el día sábado, como de opinión de lo que está pasando hoy día, y vale para hoy, para lo que estamos haciendo ahora. Bien, pues ha sido un gusto conectarme con ustedes hoy día, que estén muy bien, que tengan muy buena semana, mucho fuerza, ánimo, almuercen bien, que tengan buen día. Gracias, profe. Chao, chao.